En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. Buenas tardes. Hoy lunes 13 de mayo a las 13:29 vamos a dar comienzo al programa de Diálogos. Hoy nos acompañará la doctora Alba Gómez Arias. Esta mujer, doctora, se forma académicamente en la Universidad de Huelva, donde estudia geológica y ciencias ambientales. Es una investigadora postdoctoral de la Universidad del Estado Libre de Sudáfrica en el Departamento de Química. Su investigación se centra en un enfoque particular en la caracterización de residuos mineros y geomicrobiología. Entre sus publicaciones más citadas se encuentra un estudio sobre la eliminación pasiva del sulfato y metales de drenaje ácido de minas, utilizando sistemas combinados de carbonato de calcio y carbonato de bario. También ha investigado la biomineralización y bioacumulación de europio por una bacteria termófila resistente a metales y ha contribuido al entendimiento de residuos mineros de depósitos de carbonita como potenciales recursos de tierras raras. Su trabajo ha sido reconocido en foros internacionales como el Foro Mundial de la Ciencia, donde participó como investigadora postdoctoral. Esta reseña destaca algunas de las contribuciones significativas de la doctora Alba Gómez Arias al avance de la ciencia y la investigación en su campo de especialización. Y vamos a darle ya la bienvenida a la doctora Alba Gómez. Doctora Alba Gómez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, permítame que te dé las gracias por seguir hacer crecer este programa, además en un tema que en esta comarca, bueno, pues siempre suscita interés, porque es una comarca minera y trabajas con temas muy vinculados con la minería. Por lo tanto, muchas gracias. Y la primera pregunta, para no perder demasiado tiempo, que quiero hacerle es, ¿qué le inspiró o qué le motivó para estudiar geológica y ciencias ambientales? Bueno, primero darte las gracias a ti por la invitación. Ha sido, de verdad, es un honor para mí estar aquí. He seguido vuestro programa, he visto otras entrevistas que habéis hecho y son toda gente outstanding, gente fuera de lo común en su área. Así que gracias por invitarme. Y la verdad es que, bueno, yo soy de Huelva. Entonces allí tenemos la cuenca minera nuestra faja pirítica, con lo cual la geología es algo que siempre ha estado muy presente en la vida de todos nosotros, pero sobre todo el motivo por el que yo empecé a estudiar geología es porque yo quería ser profesora de ciencias naturales y para ser profesora de ciencias naturales pues tenías que elegir entre la geología o la biología. Y aunque la biología tenía más peso, digamos, en lo que es luego la enseñanza, la geología me atraía mucho más. Pero claro, cuando entré luego en la carrera me gustó tantísimo que ya no quería simplemente enseñar en el instituto y ya quería ser profesora, pero a nivel universitario y en eso estamos. Y bueno, ¿nos puedes detallar un poco sobre qué versa la investigación que está usted haciendo en la Universidad del Estado Libre de Sudáfrica? Pues sí, mira, ahora mismo tenemos varios proyectos que están sobre todo enfocados en la extracción de tierras raras de residuos mineros y a la misma vez tratamiento de agua. O sea, básicamente tenemos un sistema que empecé a desarrollar yo desde mi tesis doctoral, que la hice aquí en la Universidad de Free State, aquí en Sudáfrica, y consiste en un sistema que a la misma vez que limpia el agua, esos metales que estás eliminando, que son tóxicos para un medio ambiente lacustre o un río o un agua subterránea, pues tienen cierto valor económico. Y ese es el caso de las tierras raras. Tierras raras son los lantánidos. Si te acuerdas de la tabla periódica, hay una fila de elementos que está por ahí abajo como flotando y todos ellos son elementos que actualmente son muy importantes para nosotros, para la tecnología. Están en tus teléfonos móviles, tus pantallas de
ordenador, tu televisor, y se usa mucho para las energías renovables, para las eólicas, para las placas solares, y los extraemos a través de este sistema. Entonces es una especie de tratamiento de agua barra extracción de metales valiosos. El tratamiento del agua en la minería lo hacen después de la explotación o antes de la explotación. ¿Y por qué le hago la pregunta esta? En una ocasión, hace ya varias temporadas, participó el doctor, así recuerdo el nombre, geólogo también y minero, y bueno, no me viene el nombre a la mente ahora mismo, y comentaba que en un momento el agua era un gran problema en la minería porque había que estar siempre drenando para eliminar el agua. Y sin embargo, él lo ve ahora como una oportunidad para reutilizar ese agua. Pero claro, hablábamos de si había que hacerlo antes de que se mezcle con muchos metales, que puede hacerla más complicada el tratamiento, o después de mezclarse. No sé si me entiende por dónde voy. Perfectamente, sí. Pues bien, el agua de la que usted está hablando, digamos que hay dos aguas en el mundo de la minería. Por un lado están las aguas subterráneas, las aguas de los ríos, las aguas de los lagos, que estaban allí antes de que se implementara la mina, antes de que nosotros empezáramos a excavar. ¿Qué ocurre cuando estás excavando? Ya sea una corta a cielo abierto o sea una mina subterránea, te vas a encontrar con ese agua subterránea, te vas a encontrar con esos acuíferos. Y ese agua hay que sacarla para poder seguir trabajando, por un lado, y por otro lado, para no contaminarla. O sea, agua tú la sacas para que no llegue a estar en contacto con la mena que tú quieres explotar, porque si no contaminaría el agua. Y entonces ese agua se saca. En muchos casos lo que hacen es un sistema de reinyección, donde vuelven a inyectar esas aguas, ya aguas abajo, digamos, del acuífero. Por ejemplo, sé que lo hacen en Cobre Las Cruces, por ahí por Sevilla, y en otros casos sacan ese agua y la utilizan porque la mina, lo que es la planta de tratamiento, necesita agua. Entonces parte de ese agua, si no toda, la van a utilizar la propia mina para hacer su funcionamiento normal. Y ese agua, una vez que se utiliza dentro de lo que es la planta minera, dentro de lo que es la fábrica, digamos, donde se produce pues el metal ya vendible, ahí es cuando se contamina el agua. Entonces, por nosotros el agua que tratamos es el agua que ya se ha contaminado. Vale. Por un lado hay que hacer un trabajo de prevención para evitar que el agua se contamine, que sería la extracción del agua subterránea, y por otro lado el agua que no hay más remedio que contamina porque es el agua que se utiliza o porque es el agua que cuando llueve caen los residuos mineros y lava, ¿no? Esas pilas de residuos, esas balsas de residuos mineros. Entonces esa hay que limpiarla y al limpiarla sí podemos extraerle esos metales que han quedado ahí y venderlos pues mucho mejor. Ajá. ¿Cuál ha sido el hallazgo más significativo de su carrera hasta la fecha? Me ha venido a la mente el geólogo que quise comentarle, que es un referente en el tema de agua de la minería, que es Rafael Fernández Rubio. Ya me llegó a la mente. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál ha sido el hallazgo más significativo que ha hecho en su carrera? Pues quiero hacer un inciso. Si Rafael Fernández Rubio es una persona súper interesante y ha hecho muchísimo por el mundo del medio ambiente dentro de la minería, siendo él un ingeniero de mina, y es una persona que tengo el lujo de conocer y sí, me alegra mucho que sea de quien me estabas hablando. Yo diría que el hallazgo más significativo lo hice durante mi doctorado, cuando analizando unos residuos mineros que queríamos utilizar para algún tratamiento de agua, porque resulta que ese residuo minero era muy alcalino y teníamos unas aguas ácidas que queríamos neutralizar, y pues pensamos que saldría más barato si en vez de comprar reagente alcalino utilizamos uno de una mina que estaba allí próxima y que tenía bastante alcalinidad. Y resulta de que analizando tenía muchísimas tierras raras. Y durante el proceso de tratamiento de agua conseguí concentrar todas esas tierras raras en una porción de ese prototipo, de ese
de esa columna, ¿no? De ese reactor. Y esa porción contiene tantas tierras raras que es vendible en ese momento, o sea, se puede procesar, concentrar y venderse. Y haciendo un análisis más completo de todo el residuo minero, resulta de que esta mina tiene en su residuo más cantidad de tierras raras que casi cualquier otra mina del mundo. Creo que sería como la segunda o tercera mina más importante si esa mina, en vez de tirar las tierras raras dentro de sus residuos mezclados, los extrayera. Hasta ahora ha sido el hallazgo más importante. De hecho, cuando se lo comuniqué a la mina, ahora mismo están haciendo un estudio, ubicando cuántas tierras raras hay, haciendo prospección, haciendo unos sondeos y van a explotar las tierras raras que hay en ese residuo. Y claro, para mí que vayan a reciclar un residuo minero, que es una montaña enorme, que además está muy cerca del Parque Kruger, que es uno de los parques más importantes en África, los parques naturales, pues es realmente importante para mí. ¿Y cómo cree usted que su trabajo contribuye a la sostenibilidad ambiental? Pues, por ejemplo, este es un gran ejemplo. Hasta ahora mismo, esa mina en la que yo empecé a hacer la investigación era una mina de cobre, que ellos extraen su cobre de estas rocas que es alcalina, y una vez que le extraen el cobre, que el cobre es muy poco, tiene entre un 1%, un 5%, un 10%, ni siquiera llega de cobre, todo lo demás es residuo y todo lo demás lo estaban tirando. Y ahora, en vez de tirarlo, y todo eso que estuvieron tirando y acumulando durante 60 años que lleva la mina abierta, ahora van a reciclarlo y extraer tierras raras y extraer otros componentes. Entonces, eso ya tiene un impacto, en este caso, local y un impacto medioambiental, porque esto, como te digo, está justo al lado del Parque Kruger, el parque más grande que hay en Sudáfrica y uno de los más importantes. O sea, tiene de tamaño, para que te hagas una idea, tiene el tamaño de Andalucía. Este parque natural no es una está cosa mal. enorme. No está mal. Y bueno, aunque prácticamente lo está poniendo en la mesa, pero le quiero preguntar qué desafío ha enfrentado al trabajar con residuo minero. Afrontado, Pues te puedo contar de los desafíos que, siendo mujer en ciencia y minería, tenemos todas. Es un ambiente muy masculino y no es en Europa, o sea, ya de por sí es un ambiente masculino en todo el mundo, pero en África están todavía menos acostumbrados a encontrar mujeres en este tipo de puestos y en este tipo de trabajo. Pero no te quiero hablar de eso, te quiero hablar de otra cosa que siendo un problema, es en realidad un problema muy divertido. Y es que esta mina, al estar pegado al parque, no les permitían poner vallas, porque los animales tenían derecho todavía a seguir yendo a los lagos que están dentro de las premisas, no dentro del área de la mina. Entonces, mi mayor problema es que el que venía conmigo a tomar las muestras de la mina tenía que venir con un rifle por si acaso nos encontrábamos leones, había cocodrilos, hay elefantes, hay ñus, hay rinocerontes. O sea, yo tengo que tener cuidado con la fauna salvaje cuando voy a muestrear. O sea, que es algo realmente espectacular. La verdad es que en un paraje tan idílico, pero tan complejo para trabajar, tiene que ser impresionante la adrenalina estando allí con esos animales tan salvajes. Por cierto, ¿en qué ciudad vive usted? Pues yo vivo en Bloemfontein, es donde está la universidad esta del Estado Libre de Free State. Ahí fue donde nació, si yo no recuerdo mal, Tolkien, ¿no? El escritor del Señor de los Anillos. Sí, sí, aquí. ¿Y hay mucha referencia a este señor allí en la ciudad? La verdad es que no. Hay una especie de casa de huéspedes que está así ambientada en El Señor de los Anillos y que está muy cerca de la casa de donde él vivió. Lo que pasa es que donde él estuvo viviendo ahora mismo no existe. Es una pena. La verdad es que yo creo que deberían de explotar eso un poco más y atraer un poco de turismo a esta zona, pero no estoy en una ciudad muy turística. Es el centro neurálgico y al ser centro neurálgico a la misma vez es solo un sitio de paso para ir
de Ciudad del Cabo a Johannesburgo, que son los dos principales sitios Pues de curioso. turismo. Yo creo recordar después que Tolkien se trasladó y donde falleció fue ya en Inglaterra. Pero bueno, son cosas que no Sí, vienen sí. al tema del programa en sí. Vamos a volver a la ciencia. ¿Qué importancia tiene la divulgación científica para usted y cómo participa en ella? Pues mira, yo creo que la mayor parte de divulgación que hago yo en mi caso es a través de la asociación. Nosotros montamos una asociación de científicos españoles en Sudáfrica en el año 2019, a finales. Y que claro, luego nos cogió el COVID y toda esta cosa y no nos pudimos ver en persona hasta 2 años más tarde. Todo fue a través de emails y videollamadas y la verdad es que se está haciendo una labor divulgativa muy importante, tanto en España como en Sudáfrica. Ahora nos hemos extendido y ya la asociación es científicos españoles en el sur de África. Nos hemos extendido a todos los países del África Austral y hacemos mucha diplomacia científica, mucha divulgación, se hacen actividades con niños, se hacen actividades en parques naturales. Hicimos en su momento COVID, se hicieron muchísimos webinarios y esa es una de las cosas de divulgación que más hago yo. Aparte pertenecemos al grupo Raícex, que también hacemos con ellos mucho de diplomacia científica y de divulgación científica con ellos a nivel español y a nivel mundial entre todas las asociaciones que nos juntamos ahí. La verdad, y ha hecho ya usted una pequeña reseña en una pregunta anterior, es que vivimos una época muy convulsa, tanto por conflictos bélicos como cantidad de negacionismo, desde mi punto de vista fuera de lo normal, que si no hay cambio climático, antivacuna, antiigualdad de género, conspiranoicos sobre los extraños estelas químicas. Como mujer científica y como usted acaba de reseñar, perteneciente a la Asociación de Raíces y trabajando en un campo en el que podemos considerar reservado para hombres, haciendo hincapié en ese negacionismo a la igualdad de género, ¿se ha sentido marginada? ¿Ha tenido que soportar impertinencia? ¿Me puede hacer algunas reflexiones sobre el respecto? Sí, pues sí me he visto, especialmente aquí en Sudáfrica, pero no solo aquí, o sea, yo cuando hice mi máster en España, después podíamos optar por hacer unas prácticas de empresa o un estudio de investigación y yo quise hacer prácticas de empresa, pero como estaba embarazada, me dijeron, no, yo ya tengo 2 personas embarazadas en mi empresa y yo no quiero más. Y yo, pero cuando empiecen las prácticas, yo ya no estoy embarazada, ya pasó el tío, que no, que te he dicho que no. Y fue así. Sí. Fue una cosa así como medio en broma, medio en serio, y ahí se quedó. O sea, que es algo que no solo se le puede achacar a África, eso es algo que me pasó en España. Y aquí he pasado cosas, ¿sabes? De estar trabajando y yo hago el diseño de un sistema de tratamiento que vamos a poner una planta piloto en una mina y yo decirle a los trabajadores qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, porque yo he hecho el diseño y ellos hablarse entre ellos en su idioma, en afrikaans, que habla aquí en esa zona los africanos que son blancos de esa área, y hablarse entre ellos, dar media vuelta e irse y no hacer lo que les digo y tenerme que ir detrás de ellos a volverles a decir que tenéis que hacer esto, que tenéis que hacer esto. O sea, fue... te encuentras en situaciones en las que no te respetan porque te miran y es como una mujer me va a decir a mí lo que hacer. ¿Sabes? Que en ese sentido están un poco más atrasados, digamos, Sí. De lo que se está en España, que como te digo, en España tampoco podemos tirar cohetes. La verdad es que no. Pero bueno, yo creo que poco a poco se irá mejorando. Y haciendo, pues, vinculando con esta reflexión, ¿cómo ve usted el papel de las mujeres en la ciencia y qué se puede hacer para mejorar la diversidad de las mujeres en ese campo científico? Pues yo creo que hay que empezar desde abajo. Yo creo que hay que darle a las niñas desde el colegio la opción de que pueden ser geólogas o químicas o que no, ¿sabes? Que no es
que no es un campo solo para hombres y que si se sienten atraídas y si les gusta coger piedras, pues que las cojan y se las guarden en el bolsillo, que no pasa nada y que pueden encontrarse cuando lleguen a trabajar en un sitio y un ambiente agradable para ellas. El principal problema que tenemos es que en ciertas áreas de ciencia es que la mujer no llega a empezar la carrera. Entonces, si tenemos un menor número de mujeres que de hombres en una carrera en concreto, por mucho que tú quieras ayudar a las mujeres a conseguir un puesto de trabajo, siempre van a ser menos, porque es que han llegado menos allí. ¿Por qué llegan menos? Porque no les interesa o porque no les parece que sea algo para ellas. Por eso digo que deberíamos empezar a enfocarnos un poco en unas etapas anteriores, a modificar a lo mejor los libros de texto para que no sea siempre la enfermera mujer y el médico hombre, o que no sea siempre el piloto hombre y azafato mujer. ¿Sabes? Que ese tipo de estereotipos que sin querer en los libros, en los cuentos, en el día a día se siguen manteniendo, pues ir cambiándolo un poquito para que esa autoidentificación no se dé tan fácilmente. La verdad es que me viene a la memoria haciendo una jornada aquí en Peñarroya, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La doctora Ángeles Heras hablaba de este tema y hablaba de que curiosamente en España hay cerca de 90 universidades y solamente había, creo recordar que dijo 15 rectoras, el resto son rectores. También comentaba que la mujer, pues históricamente se dirige a estudiar carreras vinculadas con el cuidado, como ha mencionado, enfermería y demás, y sin embargo las STEM pues no van a ella, le rechaza. Y además ella argumentaba lo que denominaba las edades de la mujer, que son un gran hándicap para el avance científico. Por un lado, la edad de 20 y tanto a 40, digámosle así, que es cuando muchas mujeres tienen que decidir si quieren ser madre o quieren seguir la línea de investigación. Eso ya es un hándicap. Y después también comentaba otra cosa. Se es madre y resulta que las mujeres, cuando son madre, bajan muchísimo el rendimiento de publicaciones. Curiosamente, los hombres, que también tienen el mismo tiempo de vacaciones paternales, aumentan. Y decía una cosa que es para pensárselo. Decían que los hombres, cuando tienen ese periodo de no tener que impartir docencia, si es en una universidad, no imparte la docencia, la con otros compañeros, pero sí se va al laboratorio a seguir investigando. Con lo cual, lo que hace es aumentar su producción científica, mientras que las mujeres pues se bajan. Después llega la edad a partir de los 40 y tantos años, y que es lo que llamaba la edad de los cuidados, porque empiezan a tener padres mayores, a veces suegros, y son a los que tienen que atender principalmente a la mujer. Y ya cuando prácticamente esa etapa pasa a los 60 y algo, están ya casi para jubilarse. Y es muy complicado eso, modificar ese comportamiento, pero bueno, espero que poco a poco se pueda ir avanzando. Bueno, y me he enrollado la cuenta porque quiero que hable usted y no hablar yo, como estoy hablando. No, pero sí, estoy muy de acuerdo. Mira, de hecho, me gustaría hacer un inciso y decirle una cosa más. Yo creo que uno de los motivos por los cuales las mujeres no llegamos a puestos de altos cargos, no solo en academia, sino en general en empresas, es debido a la inseguridad en la que se nos educa, por la forma en la que se nos educa. Y había un estudio que decía, no me acuerdo muy bien de las cifras, creo que era algo así como un 70 o un 80%, un 70 o un 80%, no me acuerdo, de los hombres que aplican a un puesto de trabajo no están preparados. O sea que ellos aplican a puestos de trabajo que en realidad están por encima de sus actitudes. Mientras que las mujeres, el 70% no aplica a los puestos a los que podría tener acceso por su currículum. Es decir, que mientras que un hombre va a por todas y no les importa y no tiene ese complejo o esa inseguridad,
y intenta incluso lo que no puede conseguir, la mujer hace al revés y se menosprecia y se tiende a aplicar a puestos por encima de su rango porque no se ven capaces o no tienen la seguridad en sí mismas suficiente como para acceder a los puestos de más cargo. Bueno, pues esperemos que poco a poco se vaya corrigiendo y que no haya que mantener esa diferencia. Una de las parcelas que usted investiga también es el concepto de la geomicrobiología y su importancia en el campo de su trabajo. ¿Qué es precisamente la geomicrobiología? Pues mira, la geomicrobiología es una especie de mezcla entre la geología y la microbiología. Entonces, lo que se estudia sobre todo en este campo es la interacción que hay entre el medio inorgánico, entre el suelo, entre los minerales y la microbiota y el conjunto de microorganismos que se encuentran en ese medio. Y se utiliza de muchas maneras. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos viendo cómo los microorganismos se pueden utilizar dentro de sistemas de tratamiento de aguas, por ejemplo, o de suelo, para hacer biorremediación. Se pueden utilizar para extraer metales preciosos o de interés económico. En Chile utilizan mucho la bioextracción de cobre, por ejemplo, o simplemente para ver, yo ahora mismo estoy en un proyecto que es muy interesante, trabajando con el CSIC, con el IRNA, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiológicos en Sevilla, y vamos a La Palma, al volcán de La Palma, a tomar muestras de los tubos de lava que se formaron durante la erupción volcánica y que esos tubos de lava luego se quedaron vacíos, y estamos viendo cómo los microorganismos están colonizando ese nuevo material que salió. Obviamente una lava que sale a miles de grados no contiene ningún tipo de microorganismo, pero poco a poco se va colonizando. Y ese estudio nos sirve, por un lado, para ver cómo los microorganismos son capaces de absorber nutrientes de esa roca que es inerte hasta ese momento, y eso se quiere extrapolar para usarlo en el área de astrobiología, que consiste en intentar averiguar cómo sería la vida en otros planetas fuera de la Tierra, cómo surgiría o cómo la podríamos implementar nosotros si quisiéramos colonizar la Luna o Marte, por ejemplo, cómo sería, qué bacterias podríamos llevar, cómo sería esa primera colonización, qué podrían hacer ellas, cómo podríamos crear un suelo que fuera fértil. Y es súper interesante ese aspecto de la geomicrobiología. La verdad es que sí, ha hecho usted referencia a colonizar la Luna, bueno, y ahora están los chinos que van a ir a la cara oculta y bueno, con una expectativa muy interesante en cuanto a recursos minerales, y además dicen que hay agua, no lo sé hasta dónde se llegará por ahí, y también poner una base intermedia para ir a una base en Marte, que sí me consta que se hace trabajo de estudio en la zona de su tierra, creo que es, por Río Tinto, porque Sí. hay un, digamos, un clima, un ambiente que puede ser similar. Pero bueno, para ir finalizando, porque lamentablemente me quedan 2 minutos de programa, no me quiero enrollar mucho más porque nos quedaríamos sin tiempo y no sé, se me ha hecho el programa muy corto, me han quedado muchísimas preguntas en el tintero que no lo sé, si lo tiene a bien podríamos continuar en otra ocasión porque me parece muy apasionante el trabajo que usted está realizando. Yo le lanzo el guante, si usted lo acepta, encantado. Se lo recojo encantada. Pues muchas gracias, doctora Alba. Ha sido, como he comentado, un auténtico honor charlar con usted de un tema que, como dije al principio, usted de una zona minera, yo soy de una zona minera, Peñarroya Nuevo, de carbón principalmente, pero tenemos mucha sensibilidad a todo el tema del minero. Por lo tanto, nuevamente le reitero las gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias a ti por invitarme al programa. En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos.